Ok, bueno, ante todo, señores, muy buenas tardes. Muchas gracias por participar de este Tech Live organizado por Globant, en el cual vamos a ir hablando sobre algunos aspectos relacionados a lo que es la nueva implementación de Entity Framework Core. Veamos de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entity Framework como tal. Mi nombre es César Velarde, Subject Matter Expert en .NET. Tengo ya poco más de 10 años desarrollando software y un apasionado de el open source. Desde las primeras versiones de Mono, siempre me ha gustado curiosear al respecto de poder utilizar la misma versión de framework en diferentes sistemas operativos, principalmente en Linux, porque Linux es el sistema operativo que domina los servidores. Entonces, cuando yo escuché hablar de la propuesta de que Microsoft tenía planificado sacar un framework que permita la interoperabilidad de diferentes sistemas operativos, al principio dudé de que sea cierto, porque sabemos muy bien cómo es Microsoft. Entonces, salió al mercado NetCore. ¿Por qué les menciono NetCore? Porque no podemos hablar de Entity Framework Core sin hablar un poquito de NetCore. Ok, esta es la agenda del día de hoy. Son solo unas 60 diapositivas, no creo que se aburra. Así que vamos para ello. Vamos a ver primero qué es NetCore, cómo entra a tallar Entity Framework en este nuevo engranaje que está generando Microsoft y este nuevo ecosistema que está tratando de plantearnos y lo que se nos viene este año. ¿Cuál es el futuro de NetCore? ¿Ok? Entonces, veamos aquí. ¿Qué viene a ser NetCore? NetCore es un framework, el cimiento que Microsoft tiene ahora para todos los desarrollos que ellos manejan. Desarrollo de interfaces para Windows, desarrollo web, desarrollo cloud para Azure, pero no limitado a Azure. ¿Okay? Desarrollo mobile con Xamarin, gaming con Xbox, el Internet de las Cosas, IoT. Ahora es posible ejecutar aplicaciones NetCore en un Raspberry y lo que viene a ser la inteligencia artificial. Todas estas suites son parte de la plataforma que ahora Microsoft soporta con NetCore. ¿Ok? Nosotros tenemos también, para poder trabajar con esta herramienta nueva, necesitamos algún IDE que nos permita hacer ese trabajo de manera sencilla. Los que venimos del mundo Microsoft en aquellos años con Visual Basic 6 o Visual Force Pro, sabemos que Visual Studio es nuestro caballito de batalla. Entonces tenemos ahora Visual Studio, Visual Studio for Mac, Visual Studio Code en caso de que les guste algo más liviano. Podemos trabajar directamente desde línea de comandos o el editor que ustedes prefieran. En este nuevo ecosistema, Microsoft ya no exige que tengas, por ejemplo, Visual Studio para utilizar Net Framework. Pongamos la distancia entre ambos, ¿ok? Net Framework es una cosa y NetCore es otra cosa, ¿ok? Entonces, cuando tú querías desarrollar aplicaciones con .NET, prácticamente te amarrabas a una versión de Visual Studio.
porque requerías de ella para poder interactuar con el framework de manera sencilla y eficiente. ¿Ok? Muchos comentarán, pero ¿se podía hacer software desde el bloc de notas? Sí, podías generar los archivos necesarios desde un bloc de notas, pero eso no era eficiente. Visual Studio hacía que las cosas sean sencillas, que sean de manera eficiente. ¿Okay? Ahora tenemos un nuevo integrante de la familia que es Visual Studio Code. Visual Studio Code es una plataforma bastante liviana y lo más importante, tenemos Visual Studio que corre en Windows, tenemos Visual Studio for Mac, su nombre lo dice todo, y Visual Studio Code puede correr en cualquier plataforma, Linux, Mac y Windows. Es por eso su gran acogida por parte del público desarrollador. Este IDE ha sido adoptado masivamente en los últimos años y su uso se ha disparado. Es algo que Microsoft no tenía pensado. Y al permitir que nosotros como desarrolladores podamos colaborar con el código fuente y así también poder extender funcionalidades, esto ha ido creciendo mucho. Tanto así que Visual Studio Code se usa más para proyectos con Python que con C#, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, NetCore viene a ser el nuevo caballito de batalla, uno solo, ya no diferentes frameworks para poder utilizarlo en diferentes plataformas. ¿Ok? Esta nueva plataforma, 100% open source, todo el código fuente está en GitHub y el crecimiento de personas que están migrando de diferentes lenguajes hacia NetCore es bastante grande. ¿Ok? Aquí algunas estadísticas del por qué NetCore se hizo un poco popular. Como pueden notar, estas estadísticas lo que nos dicen es la cantidad de requests, texto plano obviamente, por segundo que pueden responder las tecnologías más utilizadas para el desarrollo de Web APIs. ¿Ok? NetCore tiene 6.99 millones de requests respondidos por segundo en comparación contra sus motores o contenedores web más cercanos, haciendo de que este sea bastante rápido. NetCore viene a ser una gran mejora en comparación a NetFramework por su gran performance. Las respuestas que te brinda en tiempos es bastante cortos. Eso ayuda un montón al momento de trabajar. Nuestros clientes lo que buscan es respuestas veloces. En este mundo donde la velocidad es tan importante, porque si un usuario le toma 2 o 3 segundos ver algo en un browser o en una aplicación, estamos seguros que va a cambiar de herramienta, va a cambiar de página web, va a cambiar de tool o app. Entonces, el performance es parte esencial de lo que han buscado con este nuevo rediseño del framework. ¿Ok? Pero, ¿qué venía a ser NetCore? NetCore viene a ser el cimiento de cómo deben de hacerse las cosas. ¿Ok? Con la salida de NetCore 2, se trató de hacer que esto sea orientado a web y cloud de manera eficiente, bastante sencillo. Pero ahora que tenemos la versión 3, ya se han implementado nuevas funcionalidades como parte del framework como tal. Se le han incrementado librerías para poder hacer desarrollo de interfaces visuales, aplicaciones, como se decía
aplicaciones Windows, pero ya ahora las podemos hacer hasta desde un Linux. Y estas van a poder funcionar de la misma manera en Windows. ¿Ok? Microsoft ha empezado a portar las APIs que maneja NetFramework acorde a las necesidades que se están presentando del mercado. ¿Ok? Como pueden notar, su prioridad inicial fue web y cloud. ¿Por qué? Porque todos los desarrollos en la actualidad están dirigidas a ese entorno, desde el punto de vista de backend. Ahora, lo que están buscando, y eso se viene en una diapositiva un poquito más adelante, es integrar muchas más cosas. ¿Ok? NetCore 3 es un gran cambio porque ahora ya tenemos desarrollo desktop. No con la misma facilidad que se tenía en Windows, donde todo era drag and drop, arrastrabas el control, le ponías el código y ya está, sino que ahora hay que hacer un poquito más de diseño. Eso por una razón. No es tan sencillo hacer que sea operable en diferentes sistemas operativos para poder diseñar con un asistente una ventana. Así es que hay que reaprender algunas cosas, pero no es nada complejo. ¿Ok? NetCore lo que está brindándonos ahora es una gran facilidad de portar aplicaciones a diferentes modelos. ¿Ok? Tenemos la posibilidad de extender las funcionalidades propias del NetCore de manera sencilla, cosa que antes no era tan fácil de hacer, por lo cerrado que era el NetFramework. Ahora, NetCore nos provee más facilidades para poder trabajar con él. ¿Ok? Nosotros nos encontramos actualmente en la versión 3.1. ¿Ok? En noviembre pasado salió al mercado esta versión, con cambios principalmente, mejoras de performance, de acuerdo a feedback que se ha brindado de diferentes usuarios, diferentes desarrolladores y clientes de Microsoft. ¿Ok? Buscando siempre el objetivo principal, mejorar el performance de todas las aplicaciones que se generen con NetCore. La recomendación que se nos da es, desde la versión 3.1 en adelante, desaparece el término core. Y en noviembre de este año, cambia la denominación en lugar de NetFramework, NetCore, a solamente .NET, en español, .NET. Lo que están buscando es poder tener una agenda definida cada año. Es decir, cada año saldría solo una versión del framework y sería como lo tenemos aquí. Cada noviembre de cada año podríamos tener una versión nueva de NetFramework. De esa manera, noten aquí, se estabilizan las versiones. En septiembre salió la versión 3 y en noviembre nos dispararon con la versión 3.1. Cuando salen las nuevas versiones, estas se amarran también a ciertas dependencias de runtime. ¿Qué quiere decir? Que si sale la versión 3.1 de NetCore, también va a salir la versión 3.1 de el motor MVC. También va a salir la versión 3.1 de Entity Framework. Y en el caso del 3 al 3.1 retiraron ciertas cosas que funcionaban en la 3, pero que ya no estaban en la 3.1.
unos meses de diferencia, pero ya nos quitaron cosas que perjudicaron cierta migración que se tenía planificado en una etapa 1 a la 3. ¿Ok? Si tenemos una planificación que nos brinda un año para poder tomar la nueva versión, esto nos, como desarrolladores, nos ayuda a que nosotros podamos planificar posibles migraciones a futuro. Poder probar la versión y ver los estatus en los que va cambiando, qué cosa va cambiando y cómo nos podría impactar. En lugar de hacer una migración inicial y que cuando salga otra versión ya no sirve esa migración. Ese tipo de escenarios es algo que también, a solicitud de clientes de Microsoft, se está planificando de una mejor manera. La mala noticia es que este año empieza esta nueva denominación y hay que estar muy pendiente de ellas porque una vez que desaparezca NetCore y NetFramework y solo aparezca Net, vamos a dejar de tener soporte. Y si no hay soporte, aparece un hueco de seguridad en el framework y nos vamos a ver en apuros para poder migrar. ¿Ok? Tal cual se les mencionó. Lo que se busca ahora con Net 5 es tener una plataforma integrada. Ya no una plataforma para el concepto de cloud, una plataforma para el concepto de web y otra plataforma para lo que viene a ser el desarrollo de esto. No más NetFramework, NetCore y los módulos de Xamarin, ya no. Solo una herramienta que permita hacer todo ese trabajo. Y eso va a ser Net 5. ¿Ok? Todo eso empieza a partir de noviembre de este año, así es que tomemos nuestras precauciones para poder trabajar con ello. Ahora sí, si conocemos el cimiento, la base principal, que viene a ser mejor dicho, que viene a ser el NetCore, que comprendámoslo bien y viene a ser las librerías básicas con las cuales va a interactuar nuestra aplicación, podemos decir que Entity Framework viene a ser la plataforma de acceso a datos que nos va a permitir comunicar nuestra aplicación, NetCore, con diferentes modelos de base de datos. Es un ORM que va a traducir código escrito en C# hacia consultas SQL. Va a simplificarnos el proceso de poder generar migraciones hacia la base de datos, actualizar las migraciones, desde líneas de comando. Entonces, si nosotros hacemos una retrospectiva de lo que venía a ser Entity Framework 6 versus Entity Framework Core, la diferencia es solo una, principalmente. Han hecho que Entity Framework Core sea más extensible. ¿Ok? ¿Por qué menciono esto? Porque el concepto de extensibilidad para Entity Framework Core es sencillo, es como agregar una nueva implementación de un contrato, de una interfase, para que funcione acorde a los requerimientos que se tienen. Si hago la comparativa con Entity Framework 6, si yo quería utilizar alguna herramienta adicional a Entity Framework, dependía de que, digamos, si yo quería usar Entity Framework para
una base de datos MySQL dependía de que el equipo de MySQL haga una librería que funcione con Entity Framework 6. Notemos la diferencia. Que funcione. Con Entity Framework Core es más sencillo. Esta es la interfaz que necesitan implementar y este es el resultado esperado. Puedes extender esa funcionalidad. ¿Ok? Entonces, en lugar de tener un solo módulo de Entity Framework, tenemos pequeños módulos que pueden ser extendibles. ¿Ok? ¿Qué más hicimos? ¿O qué más hicieron la gente de Microsoft, el equipo de desarrollo de Entity Framework? Lo que nos ha permitido hacer es tener, en lugar de tener sola, por ejemplo, con Entity Framework 6, solamente podemos trabajar con NetFramework. Hasta ahora solo podemos trabajar con NetFramework. No podemos movernos con Entity Framework 6 hacia NetCore o a una librería de Xamarin, por ejemplo. Haciendo de que nuestro acceso a datos con NetCore y Xamarin sea complicado porque necesitamos otras librerías para poderlo hacer. ¿Ok? Lo que busca romper Entity Framework Core es eso. Ahora ya podemos acceder con NetCore y a Xamarin también. Solo con Entity Framework. Una sola librería de acceso a datos para todas las plataformas que tiene Microsoft. Incluidos nuevos accesos a datos. Algo que cuando salió Entity Framework era agradable, era que te podías conectar con facilidad a la base de datos y utilizar LinkQ para poder hacer las queries. Lo malo es que solo podías utilizarlo con SQL Server. Pero en el transcurso del tiempo han logrado aparecer conceptos como bases de datos no relacionales, NoSQL, Mongo, Elasticsearch, conceptos como esos. ¿Ok? Y lo que está buscándose ahora es ya no tener tanta abstracción, sino mantener todo plano para seguir buscándolo de manera sencilla. ¿Ok? Y en Entity Framework 6 no se tenía el concepto claro de cómo tener más proveedores de acceso a datos que permitan trabajar con Entity Framework. Recuerden que Entity Framework 6 solo funciona con NetFramework. Entonces, ahora tenemos muchos accesos relacionales a datos. SQL Server, Postgres, MySQL, MariaDB. Y dependiendo de las necesidades de los clientes, ellos optan por uno o por el otro. Entonces, desde el punto de vista Microsoft, si tú le limitas al desarrollador a solo usar SQL Server, muy probable que no siga utilizando NetCore. Entonces, brindémosle las posibilidades a los partners que tenemos de poder extender estas funcionalidades de manera sencilla. ¿Ok? Ahora, también podemos conectarnos a Azure Table Storage, Redis. Y lo más importante, para pruebas, nosotros necesitamos algo que simule ser la base de datos, pero usualmente, dependiendo de esto sí, pongámoslo bien en claro, dependiendo de qué es lo que se va a testear, podríamos tener una base de datos en memoria, así ya no necesitamos estar levantando ni siquiera imágenes de Docker para poder testearlas. Resultado esperado, resultado fallido, etcétera, ¿no? Hasta pruebas de integración se podrían construir con facilidad con un in-memory. Todos estos conceptos han aparecido a lo largo del tiempo y solamente Entity Framework era el único que no lo tenía hasta que apareció Entity Framework Core. Entonces, con el concepto de extensibilidad, ya tenemos muchas más opciones para poder hacer. ¿Ok? Ahora,
Uno de los grandes problemas que tenía Entity Framework 6 era que la construcción de queries en concepto donde tú le mandabas que guarde una lista, en lugar de hacer un insert del tipo batch, generaba un insert por cada elemento, haciendo de que esa query sea costosa. Algo que salió con la versión 1 de Entity Framework Core y se mantuvo hasta la versión 2.2, venía a ser la evaluación de código del lado del cliente. Usualmente nosotros hacemos una transformación, por ejemplo, si queremos comparar un valor con un string, para que el string concuerde, lo convertimos a un to lowercase, a minúsculas, y lo comparamos los dos en minúsculas. Cosa que es muy común en el ámbito de los desarrolladores, y entonces esa fue una característica que muchos amamos porque nos hacía la vida simple. El código se evaluaba primero en el servidor y lo que en función al resultado se evaluaba en el lado del cliente con código de C#. ¿Ok? Tenemos ahora propiedades shadow para que no se puedan ver esas propiedades como parte del model state. Podemos crear secuencias y ya te podemos tener, ya Entity Framework 6 te exigía tener un primary key. Ahora tú puedes tener keys alternativos, no solamente uno, sino podrías definir ya, no estoy hablando de un key compuesto, sino que diferentes keys, en función a lo que se requiere en la base de datos. Lastimosamente para la versión 6, 3.1, le quitaron el Client Evaluation. Es decir, ya no podemos hacer la comparación de minúsculas contra una query que estemos buscando, contra un string que estemos buscando. ¿Por qué? Según lo que reportaron, es que esta evaluación estaba quitándole performance a Entity Framework Core. Y como la premisa de Netcore es busquemos respuestas rápidas en performance, tuvieron que quitarlo. No es el fin del mundo, porque lo que tenemos que hacer es simplemente evaluar lo que necesitamos evaluar después de obtener los resultados, o si la comparación es simple, hacerla antes de la query para que esto siga siendo eficiente. ¿Ok? Ahora sí, viene la parte divertida. Viene la demo. ¿Ok? Primero que nada, permítanme mostrarles aquí. Tengo un pequeño proyecto que cuenta con... Déjenme poner aquí el Summit. Con 4 modelos. Customer, Order, Products y Product Orders. ¿Ok? Modelos sencillos con sus respectivas dependencias para que nosotros podamos cambiarlas de ser necesarios y administrarlas. ¿Ok? Entonces, lo primero, necesitamos instalar las librerías. ¿Ok? Lo único que tengo aquí es un proyecto de consola, por eso tiene esta denominación de .exe, que depende de NetFramework 3.1, mejor dicho, Netcore 3.1, y el programa prácticamente no hace nada. ¿Cuál va a ser nuestro escenario del día de hoy? El escenario que vamos a construir es generar el DB context para poder nosotros generar la primera migración, personalizar un poco los valores de los parámetros que vamos a ir teniendo y generar nuestras migraciones. Y si nos va bien, hacer una migración, pero cambiando del motor de base de datos de SQL Server a MySQL. ¿Ok? Vamos a ver cuán complicado es hacer eso ahora. Sencillo.
el ejercicio que tenemos el día de hoy. ¿Ok? Listo. Son 4 modelos. Y entonces, ahora lo que necesitamos hacer es generar nuestro DB context. ¿Ok? Primero, les repito, primero hay que instalar los paquetes de Entity Framework. Para los que tienen una Mac, Linux como sistema operativo, lo que vamos a hacer es, a modo de ejemplo, instalar los paquetes primordiales desde consola. ¿Ok? Como vieron en las diapositivas, eso es posible. Voy a cargar una consola. Y esta es una extensión que yo tengo instalada Visual Studio, que me permite abrir consolas en la ruta donde esté el proyecto que estoy seleccionando. ¿Se visualiza correcto? Sí. Ok. Un poco más de zoom por si acaso. Ok. Entonces, veamos. Primero veamos unos ejemplos básicos de lo que viene a ser la consola. En estos tiempos modernos, todos hemos vuelto a consola. ¿Ok? Todos hemos vuelto a consola. Lo que voy a mostrarles es el comando básico que tiene. Voy a validar primero que tenga el paquete necesario instalado. Es decir, si tengo el tool que me va a permitir a mí generar las migraciones. Que vendría a ser, vamos a ver los tools. Que me liste todos. Y esto es muy conocido de NPM, ¿no? Que sean todas las tools globales. Ok. Como podrán ver, aquí tengo .NET EF, que es la versión 3.1.3. Si no conocen la versión específica con la cual trabajar, no nos hagamos problemas. Eso es bastante sencillo. Para poder nosotros ubicar la librería, vamos a la siguiente ruta, nugget.org. Y en esa ruta buscan lo que necesiten. Por ejemplo, en este caso, Entity Framework Core. Se va a listar todas las herramientas que necesito. Entonces, si nosotros necesitamos, por ejemplo, en este caso, nos han dicho que necesitamos el .NET EF. ¿Ok? Pueden notar que aquí está el paquete para poderlo instalar. Pero no me recuerdo el comando, tranquilo. El comando está acá. El motivo por el cual esta versión está aquí es porque es la versión nueva. Les decía, hay que estar atentos a los cambios que se vienen. Y ya sacaron una versión 5 de NetCore y acompañada de su versión 5 de Entity Framework. Por ende, antes de instalar la versión preview, yo les recomendaría seguir trabajando con la versión estable. Si quieren trabajar con la versión preview, verifiquen que los proveedores de base de datos trabajen con esa versión. ¿Ok? Como pueden notar aquí, tenemos el comando para poder instalar el tool. Poderoso copiar, lo pegamos en nuestra consola y listo. Vamos a poder notar que el resultado va a ser el que acabamos de ver, que vamos a tenerlo registrado de manera global. Entonces, si yo ejecuto el .NET EF, voy a poder notar un unicornio de Entity Framework y los comandos a poder utilizar. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. Ahora, procedamos entonces a aplicar los paquetes. Primero, debemos de instalar SQL Entity Framework para SQL Server. ¿Ok? Lo mismo. Buscamos aquí SQL Server y como pueden notar tenemos el NetCLI para poderlo seleccionar. Cambiamos la versión y este comando de aquí
es el mismo que está acá. ¿Ok? Agregamos el paquete. Tener en cuenta que en esta ocasión estoy en la misma ruta donde tenemos solo un CSproj. Permítanme mostrarles. Como pueden ver, solo tengo un fichero del tipo C# Project. Si tuviera más de uno, tengo que especificar a qué archivo de proyecto le voy a instalar el paquete para tenerlo en consideración. Como bien sabemos, las ayudas de consola siempre es un -H para poderlo ver. Ahora que instalé el soporte para SQL Server, necesito instalar las herramientas de diseño. ¿Ok? Estas herramientas de diseño me van a permitir a mí, o mejor dicho, a Entity Framework, poder leer mis modelos y crear los objetos correspondientes para poderlos ejecutar hacia la base de datos. ¿Ok? Y como ya tenemos el diseño, ahora necesitamos decirle que use las tools correspondientes, que le dé el soporte a .NET EF para poderlo ejecutar. ¿Ok? Son 3 paquetes los que se tienen que instalar: SQL Server, Design y Tools. Este repositorio cuenta con un archivo README que va a ser compartido para que ustedes lo puedan descargar y probar. Así que tranquilos. Adicional a eso, se está regrabando también el video para que lo puedan reproducir posteriormente. Listo. Ya se instalaron los 3 paquetes que necesitamos. ¿Ok? Si nosotros validamos ahora, nos vamos a nuestro proyecto, vamos a poder notar que nuestro archivo de nuestro CSproj cambió. Ya tiene un item group con Entity Framework Design, SQL Server y los tools. Como podemos ver, ya está todo listo para nosotros poder trabajar. Entonces, necesitamos crearle ahora, usualmente esta es la notación que se usa para trabajar con los DB Context, le ponen data. Y dentro de esta carpetita voy a generar una clase. Le vamos a poner Globant DB Context. ¿Ok? Va a ser una clase pública que herede del DB Context. DB Context viene a ser la clase de la cual nosotros tenemos que heredar para poder trabajar con Entity Framework. Este DB Context va a ser el contexto que se va a encargar de administrar las relaciones contra nuestros diferentes modelos. Para ello, necesitamos agregar las propiedades en función a los modelos que tenemos. Tenemos 4 modelos, necesitamos 4 propiedades. ¿Ok? Listo. Recordemos algo importante aquí. Esto es una sesión orientativa, por ende, lo que voy a hacer no se hace en la vida real. Una cadena de conexión no puede estar en duro. Voy a sobreescribir el modelo de configuración para decirle que aquí le voy a decir qué cadena de conexión va a utilizar. ¿Ok? Entonces, optionsbuilder.use SQL Server. Y aquí lo único que tengo que agregarle viene a ser mi cadena de conexión. En esta oportunidad voy a usar un LocalDB, no voy a utilizar un SQL Server como tal, sino simplemente una versión reducida para que mi base de datos esté en ese LocalDB. ¿Ok? Visual Studio te provee la habilidad de poder conectarte a ese LocalDB desde el SQL Server Object Explorer, así es que vamos a tenerlo aquí a la mano. ¿Ok? Entonces,
Ya tengo la base de datos, ya tengo mis modelos. Entonces, lo único que nos queda es proceder a generar lo que viene a ser la migración inicial. Para eso nos vamos de nuevo aquí. Vamos a hacer así más. Primero un clear para mostrarles algo que tenemos dentro de las opciones del .NET Entity Framework. ¿Ok? Como pueden notar, tenemos tres comandos principales. Database, DB-Context y Migrations. ¿Ok? Database para poder conectarnos a la base de datos, actualizarla. Si tenemos migraciones, con el comando database podemos actualizarla, remover o eliminar la base de datos. DB-Context, por si en este escenario que estamos construyendo, estamos haciendo algo llamado Code First, es decir, que de nuestro código se generen las tablas, relaciones y demás. Y existe el otro modelo donde es casi siempre el escenario en el que nos toca trabajar, donde ya existe la base de datos y tenemos que generar el DB Context y los diferentes modelos. A ese modelo se le denomina Database First. ¿Ok? Entonces, el DB Context, ese comando lo que nos va a ayudar a hacer es generar modelos en función a una base de datos existente. Y, como es de suponer, el migration es cuando nosotros agregamos o modificamos nuestros esquemas y necesitamos actualizarlos. Entonces, en este escenario, lo que vamos a hacer es crear nuestra migración inicial. ¿Okay? El comando es add. El comando principal, ahora le voy a hacer un add para que me cree lo que necesito crear. Initial Catalog es el ejemplo que siempre se le pone. Y yo le voy a poner el parámetro O para especificarle exactamente en qué carpeta se va a guardar. SQL Server. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer es buildear la aplicación y luego de que todo compile bien, va a guardarlo y generar los archivos en una carpeta llamada Migrations y ahí voy a tener toda la configuración. Como pueden notar, todo está acorde a lo que se necesita. Y noten, se ha ejecutado, se está generando todo un archivo de migración con la configuración que yo podría cambiar aquí de cómo deberían de generarse los índices, las llaves primarias, los valores que quiero que estén guardados en la base de datos. Entonces, ya que tenemos esto aquí, entonces veamos si podemos ejecutar esa migración. Ok, Global DB. Listo. Vamos acá. Déjenme refrescar esto para ver si está la base de datos. Como pueden ver, no tengo la base de datos en el local DB que se llame Globant, así que veamos si esto funciona. Net. Como les mencioné, el database es para trabajar directamente con la base de datos. Update. Mismo procedimiento. Va a proceder con un build y va a realizar los cambios. ¿Ok? Todo correcto, indica esto. Veamos si generó la base de datos. Ya tenemos GlobalDB con las tablas y una tabla adicional, que es Entity Framework Migration History. Si vemos la data, vamos a notar que aquí está la información
del nombre de nuestra migración. ¿Ok? Perfecto. Como han podido notar, es bastante sencillo. Pero ahora compliquemos las cosas. Fallamos en generar la migración, es incorrecta, porque no hemos configurado ciertas cosas. Entonces, cambiemos. Lo primero, hay que eliminar la base de datos porque es una base de datos incorrecta. ¿Ok? Sí, estoy seguro de eliminarlo. Perfecto. Se eliminó la base de datos. Ya no está. Todo desde consola. Ahora necesito que la migración ha sido incorrecta. Voy a remover. De esta manera se remueve la última migración creada. ¿Ok? Ojo, no se les ocurra hacer un drop cuando ya tienen muchas migraciones hechas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Se pueden borrar la base de datos con bastante información. Estos escenarios que estoy haciendo es con fines educativos. Ténganlo claro. ¿Ok? Listo. Ya hemos eliminado. Ya no tenemos migraciones. Y al cliente se le ocurrió, ¿sabes qué? Ya no vamos a usar SQL Server. Es muy caro. Queremos utilizar MySQL. ¿Se puede? Lo primero que tenemos que hacer es averiguar en el catálogo de providers, de proveedores que tiene Microsoft, buscan database providers, si existe algún paquete que me permita a mí extender mi Entity Framework para poder utilizar MySQL. Como pueden notar, aquí tengo uno, que es del Pomelo Foundation, así es que es un open source. Si nosotros vamos a revisar, podemos ver que es sencillo de instalar. Hemos hecho una instalación vía consola. Existe una que se llama por referencia, donde simplemente necesitas copiar esta línea y en lugar de estar haciendo la ejecución del comando, la tenemos que agregar directamente en el CSProg. La recomendación que siempre se les da es traten de poner los paquetes de manera ordenada por la primera letra. ¿Ok? Y van a notar en la parte inferior, cuando yo guarde, que va a empezar la descarga. ¿Ven? Empezó la descarga de el paquete. Entonces ya no tengo que hacer la instalación vía el comando. Son las dos opciones que tenemos para poder trabajar si es que estamos utilizando Visual Studio Code. ¿Okay? En este caso, en Visual Studio tenemos una opción más que es el wizard, pero no queremos utilizar el wizard. Queremos que sea un poco difícil. ¿Estamos? Listo. Entonces, si César me dijo que aquí es donde tenemos que cambiar, aquí le hemos dado la referencia, entonces es probable que sea aquí mismo donde tengamos que agregarlo. Noten ahora, ya me apareció la opción de Use MySQL. Entonces, lo único que me haría falta es decirle mi cadena de conexión. Y con todo eso, así de sencillo, yo podría hacer .NET add MySQL. ¿Estamos? ¿Ok? Validemos si realmente esto se ha creado. Vean, a diferencia de nuestra migración anterior, que generaba un identity de 1,1, aquí me está generando un identity en función a la estrategia de MySQL. ¿Ok? Entonces, tenemos esta opción. Todo lo que estamos viendo aquí también se le conoce como Fluent API de Entity Framework Core. ¿Ok?
que esto posiblemente lo podamos ver en otras sesiones, ¿ok? Y la parte difícil, ¿correcto? ¿De verdad se podrá ejecutar esto directamente a una base de datos de MySQL? ¿Ok? Aquí tengo mi workbench de MySQL para validar si se ha generado la base de datos. Y como podrán notar, tengo aquí la base de datos completamente creada con mi Entity Framework Migrations creado, con la hora de la generación y demás. ¿Ok? Entonces, en menos de 20 minutos, hemos creado 4 tablas en SQL Server y le hemos también generado para que se pueda ejecutar en MySQL. Este es el escenario donde quería que se enfoquen. Entity Framework Core nos permite hacer muchas cosas de manera más sencilla que antes. Ha sido bastante fácil. ¿Cuánta configuración he tenido que hacer en mis modelos para poder hacer que esto funcione en MySQL? Ninguno. He tenido que cambiar mi DB context. Lo único que he tenido que cambiar es una línea. Repito, esto es con fines educativos. Cuando lleguen a hacer una web API, esta configuración va a venir desde un archivo de configuración, desde una variable de entorno o lo que tengan a la mano para poder generar las migraciones. ¿Ok? Entonces, podemos decir que Entity Framework Core es sencillo de usar, bastante práctico de configurar, extensible, porque si ahora ya estamos con MySQL, podríamos movernos a PostgreSQL, si queremos, si lo necesitamos. Entonces, noten todas esas posibilidades, ¿ok? Eso es posible gracias a que Entity Framework Core está pensado para ser extensible. Por ejemplo, no hemos tenido que configurar nada para tener la generación de código SQL. Simplemente instalar el proveedor y el proveedor ya tiene todas las implementaciones que se requieren. Para la administración de los estados, recuerden que al ser un ORM, tiene un contexto para golpear la menor cantidad de veces la base de datos, evitando contención. Todo eso ya está especificado y los proveedores lo implementan. Y para nosotros es tan simple como cambiar una línea y seguir utilizando lo que ya hemos hecho. ¿Existen cambios específicos por versiones? Sí. Hay algunos proveedores que tienen ciertos comandos, ciertos métodos específicos para hacer una tarea específica. Pero por lo demás, queries, inserts, updates y deletes son usualmente lo mismo, haciendo de que gran porcentaje de lo que tú puedas haber avanzado haciendo un trabajo con Entity Framework Core para SQL Server y lo quieras mover a MySQL, va a sufrir un pequeñísimo cambio. Si no has utilizado nada específico de configuración hacia la base de datos, entonces va a pasar completamente limpio, haciendo simplemente un cambio de proveedor. Como pueden notar, bastante sencillo, nada complicado. ¿Ok? Y este es el futuro de NetCore, señores. Pónganle un ojo si son desarrolladores.net. Esto es lo que se nos viene este año, así es que nos toca, yo les recomendaría empezar a jugar con esto de Net 5 a partir de agosto, cuando salga algún release candidate o algún beta, porque los previews van a cambiar mucho, pero cuando salga es momento de meterle mano porque la recomendación es mover todos nuestros desarrollos a esta nueva plataforma. ¿Ok? De mi lado sería todo. No sé si tenemos preguntas por ahí.
Aquí hay una pregunta. Ok. Diego Cero pregunta, buenas, ¿Entity Framework se puede trabajar siempre y cuando no se use una base de datos transaccional? Por ejemplo, no en una aplicación de una entidad financiera con millones de transacciones. Mi estimado Diego, estas aplicaciones se están utilizando muchísimo, muchísimo. Entity Framework Core se está utilizando para cualquier tipo de desarrollo, para cualquiera. Como has podido notar, aquí hemos implementado lo que es un local DB. Entonces están embebiendo Entity Framework Core junto a una aplicación hecha en Xamarin con una base de datos local para que consulte esa base de datos. Así es que no necesariamente necesitas millones. Es liviano, es bastante liviano y responde velozmente y consume muy poca memoria en estos casos. Pipe Peña nos pregunta, ¿en qué escenarios se recomienda usar Visual Studio Code o Visual Studio? Algunos pros y contras básicos. Bueno, Visual Studio es una herramienta diseñada para mejorar la eficiencia del desarrollo de aplicaciones.NET. Así que Visual Studio ya es una herramienta profesional para poder desarrollar de manera veloz cosas que no son tan sencillas con Visual Studio Code. Por ejemplo, recomendaría utilizar Visual Studio Code si es que quieres aprender desde cero en la ejecución de comandos, consola, cómo generar un proyecto desde consola, porque la gran ventaja que tiene Visual Studio Code es que integra directamente un shell o un bash con el cual puedes trabajar. ¿Ok? Entonces no necesitas salir de la pantalla para poder ejecutar y visualizar cosas. Por ejemplo, si me voy ahora a Visual Studio, con Visual Studio han notado que yo no salí de Visual Studio para validar que la base de datos se había creado, en el caso del LocalDB. ¿Ok? Pero eso no puedo hacerlo con Visual Studio Code porque no existe una extensión para acceder a LocalDB. Me puedo conectar a otras bases de datos como SQL Server, MySQL y demás. Algo adicional. Y esto sí podría hacerse como un ejemplo, ¿no? A ver, déjenme ver esto de aquí. Visual Studio Code no abre soluciones, a diferencia de Visual Studio. ¿Ok? Entonces, cuando tú cargues un Visual Studio Code, lo que va a suceder es que solamente vas a ir trabajando en un solo archivo, en un solo proyecto. Vamos a poner close folder, open folder. Entonces, como pueden notar, aquí es en función a archivos. No es en función a proyecto, no es en función a soluciones. Entonces, si tú tienes un aplicativo complejo, no te va a ayudar Visual Studio Code. Así que para aprendizaje de C#, perfecto. Desarrollo de UI, Angular, React, perfecto también Visual Studio Code. Pero Visual Studio para desarrollo de backend con soluciones con muchos proyectos. Esa es muy buena pregunta, Oscar. ¿Cómo funcionan las migraciones con base de datos ya existentes? Eso lo podemos hacer rapidísimo. Como el tiempo en televisión es corto, justo era una pregunta que estimaba que hicieran. ¿Okay? Aquí tengo una base de datos que se llama Chinook, que tiene tablas, ¿ok? Diferentes tablas. Entonces, lo que voy a hacer es, lo primero que necesitamos es el scaffold. En lugar de utilizar migrations y demás, es DB context. Lo que vamos a hacer es escafoldear una base de datos para generar los modelos de una base de datos existente.
El primer parámetro es indicarle la cadena de conexión, en este caso mi SQL Server Express, y el proveedor que va a hacer la transformación de esa información hacia los modelos que necesitamos responder. ¿Ok? Y bueno, en este caso le estoy definiendo un esquema, ¿no? Que se llama el esquema de DBO, solamente para que tome eso. Y ya está. Entonces, le damos Enter. Recuerda, eso sí, tienes que tener las 3 librerías instaladas. La de SQL Server, el Design y el Tools. Si no, no vas a poder trabajarlo. ¿Ok? Entonces, va a mandarlo a la carpeta Models. ¿Ok? Como pueden notar, esto es algo interesante, ¿no? Como ya tenemos en la carpeta Models un customer.cs, hay un conflicto. ¿Ok? No podemos hacerlo. Entonces, mandémosle a otra carpeta. Pongámosle Chinook o Chinook para que genere todo el modelo en esta nueva carpeta. Lo interesante de esto es que no solamente genera los modelos, también genera el DB Context. Y el DB Context, esto debemos de tomarlo como ejemplo. El DB Context, en lugar de hacer configuraciones por Data Annotations, hace uso del Fluent API. ¿Ok? Esa es la forma como se hace, Oscar. Ok. ¿Cuánto sería, Leonardo Cubides pregunta, ¿cuánto sería el costo del proceso de transición para pasar de .NET Framework a .NET Core? Me refiero a la curva de aprendizaje para un developer muy familiarizado con .NET Framework y que desea pasar a .NET Core. Mi estimado Leonardo, te podría indicar que la curva de aprendizaje es bastante liviana. Y aquí entra a tallar la pregunta de Pipe. Si ustedes quieren aprender de manera eficiente los comandos, el CLI de .NET Core, trabajen con Visual Studio Code. Para aprendizaje, poder hacer ejecución de consola, poder hacer la inserción desde comando de paquetes y demás, Visual Studio Code se presta para eso porque no tienes IntelliSense. El IntelliSense no es tan eficiente. Entonces, hace y te fuerza a que tú cambies las cosas de manera manual. Al generar simplemente una clase, no se pone el namespace, hay que cambiarlo a manito. Entonces, esto te ayudaría mucho más a poder aprender y disminuir esa curva. Es bastante sencillo. Si has trabajado con Net Framework y lo conoces bien, NetCore va a ser bastante sencillo. Y te recomendaría hacer un database first. Toma una base de datos de ejemplo, genera tu web API, construye las comunicaciones CRUD contra la base de datos y vas a poder notar que no te va a tomar más de, en el peor de los casos, con poco tiempo, pero ahora que estamos todos en cuarentena y desde casa, tenemos tiempo de sobra, 2 a 3 días poder hacer eso, de generar un CRUD, o sea, las 4 operaciones básicas a diferentes tablas. No es complejo. De ahí te recomendaría el libro de Manning, que se llama ASP.NET Core in Action, para que puedas ampliar tus conocimientos de cómo está diseñado ASP.NET. Y esa sería mi recomendación. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Nope. Creo que, bueno, entonces de mi lado sería todo. Muchas gracias por asistir.
Estamos en contacto. Cualquier cosita que tengan, solamente me contactan. Una vez más, de parte de Globan y la mía muy personal, muchas gracias, manténganse a salvo y quédense en casa, por favor.